Muy buenas tardes, seguiremos con la lectura de la revista Punto Final. Quedamos en el martes 13 de abril de 1971. 13 de abril de 1971. Ya. Parte el titular diciendo la mayoría quiere el socialismo, porque justamente pasaron las elecciones municipales, y en las elecciones municipales del 71 la Unidad Popular sacó mayoría. Esto no lo sabe mucha gente, ¿eh? Ojo con eso. La UP en el 71 iba fuerte, porque el año 70 y principio del 71 fue bueno, económicamente hablando. Ya, leamos. El pueblo votó por el socialismo. Las cifras de las elecciones municipales del 4 de abril son categóricas y pueden consultarse en esa misma edición. El lector extranjero de Punto Final interesado en el proceso que avanza en Chile con bla bla bla. Hay que señalar como fundamento y apoyo de las consideraciones siguientes que los partidos de la Unidad Popular pasaron en 5 meses de gobierno del 36% a casi el 51% de los votos. El 4 de abril votaron 2.823.784 ciudadanos mayores de 18 años. Un valor indisputado de las elecciones cuando son limpias, como es en este caso, obviamente, ellos siempre van a decir que sus elecciones son limpias, ¿ya? Es servir de masiva encuesta de la opinión pública, sirven para medir el grado de conciencia alcanzado por las masas trabajadoras. En este sentido, los comicios municipales demostraron que esa conciencia se ha elevado de manera considerable. La UP ganó más de 300.000 votos respecto a la elección presidencial de septiembre del año pasado. De la derecha, del Partido Nacional y de la Democracia Radical bajó 400.000 votos y de la Democracia Cristiana descendió en 100.000 sufragios. Página 4 y 5. Las vísperas de las elecciones municipales de la Unidad Popular recibió un imprevisto refuerzo. El MIR llamó a votar por los partidos socialista y comunista, definiendo por primera vez una actitud de esta naturaleza. El análisis del movimiento de la izquierda revolucionaria señalaba que aun cuando la disputa por el poder no se dilucidara en las urnas receptoras de voto, las elecciones constituían una coyuntura táctica en el enfrentamiento de clases. Por lo tanto, su militancia y simpatizantes debían votar por los candidatos a regidores de los partidos de la clase trabajadora PC y PS. Esto es interesantísimo porque el MIR está llamando a votar. Una definición similar anunciaron oportunamente el movimiento Ranquil y la Iglesia Joven. Ojo con eso, el movimiento Ranquil es otro movimiento de extrema izquierda que es sumamente desconocido. No he encontrado tan poco material, incluso de los artículos y papers que tienen todos estos historiadores comunistas de izquierda. Muy poco conocido el movimiento Ranquil. Ya. Dice, como es lógico, resulta imposible cuantificar en qué medida la resolución adoptada por el MIR contribuyó a mejorar la votación de los partidos socialistas y comunistas. El MIR no ha participado nunca en elecciones, de modo que no existe un parangón que sirva para saber el radio exacto de su influencia en las masas. No obstante, al adoptar la medida que comentamos, sus dirigentes interpretaron correctamente una línea de acción latente en el seno de las clases populares. Este hecho se reveló nítidamente al contarse los votos emitidos el 4 de abril dentro de un crecimiento notable de la Unidad Popular. La avalancha de sufragio favoreció claramente al PC, aumentó casi 100.000 votos respecto a las elecciones parlamentarias del 69, y al PS, que subió de manera espectacular en más de 300.000 votos. El ala socialdemócrata de la Unidad Popular, el Partido Radical, bajó su votación respecto al 69, el PR perdió 90.000 votos, mientras el pequeño Partido Socialdemócrata subía de 20.560 a 38.067. Entre ambos acumulaban el 9,6% de la votación total. Reúnen 263.918 votos, mientras el PC y el PS cuentan con 1.111.145. A esta votación, que apoya nítidas posiciones de clase, hay que agregar los 29.123 votos de la Unión Socialista Popular. La USOPO.
La USP entregó una declaración la misma noche de las elecciones señalando que, aun cuando no está dentro de la coalición de la Unidad Popular, su fuerza debía acumularse al apoyo de las masas obtenido por el gobierno que preside Allende. La clara postura asumida en ese momento de la USP o USOPO, van a encontrar da igual la abreviatura, USP o USOPO, la Unión Popular Socialista, Socialista Popular. La Unidad Popular había sobrepasado la marca del 50% convertida insensiblemente en una valla psicológica que se trataba de saltar limpiamente. La voz de las cifras en este caso había medido con elocuencia el deseo de un poderoso contingente de opinión popular. La gran masa electoral se inclinó por el programa de la UP que esencialmente, como se sabe, propone iniciar la construcción del socialismo en Chile. En nuestra opinión, el apoyo recibido por el gobierno del presidente Allende tiene un profundo contenido de clase. Así lo demuestra la votación en favor del PS y el PC, que dentro de la Unidad Popular señala la presencia de la ideología revolucionaria. Ambas colectividades marxistas-leninistas constituyen para la sabia intuición popular la mejor garantía de firmeza y continuidad en el proceso que éste se desarrolló. La responsabilidad del PS, súbitamente crecido después de muchos años de marchar levemente a la saga del PC, a quien el pueblo premiaba su mejor organización y constancia en el trabajo electoral, se ve bruscamente elevada. Este viene a coincidir con el reciente cambio de dirección del partido, que en su último congreso renovó su equipo dirigente, ahora encabezado por Carlos Altamirano. En el cuadro de estas novedades en la relación de la fuerza electoral apareció como un acto de sensatez política la decisión del presidente Allende al ratificar al PR que no haría cambios en el equipo gubernativo. Una de las llaves maestras del proceso en curso es la unidad popular, tal como fue gestada, y a partir de ella la ampliación de la base social que sustenta al gobierno. No obstante, tampoco cabe duda que el significado político de la votación del 4 de abril consiste en que el eje ideológico de este proceso reside en posición de clase. La votación del PS y el PC lo demuestra con exactitud. No sé cuántas veces ha repetido exactamente lo mismo de punto final. La mayoría de este país quiere el socialismo dentro de los cauces políticos planteados por la Unidad Popular con su esquema y programa, pero el electorado calificó el 4 de abril a los partidos socialistas y comunistas como sus intérpretes más adecuados. La ambigüedad política ha ido perdiendo fuerza aún más allá de las fronteras de la Unidad Popular. Es el caso elocuente lo constituye el Partido Demócrata Cristiano, que bajo la dirección personal de Frei rebajó todavía más sus marcas electorales, mientras el electorado ha subido en forma apreciable, ahora con la incorporación de los mayores de 18 años. El PDC ha bajado desde los 834.810 votos de las elecciones municipales del 67, 35,6%, a los 723.623, 26,2% del pasado 4 de abril. Tomic, con su izquierda cristiana, a quienes Frei y su equipo están empujando rápidamente al abismo de la expulsión o la división, debería sentirse satisfecho. La intervención de Frei redujo en 100.000 votos el caudal recogido por Tomic en septiembre del año pasado. Si bien su hija Carmen salió elegida regidora en Santiago con una alta votación en el primer distrito, Plaza Fuerte de la derecha, Frei sufrió otra derrota notable en las provincias de Magallanes, Aysén y Chiloé. Uno de sus más allegados pupilos, Andrés Saldívar Larraín, exministro de Hacienda, y de quien hemos tenido que ocuparnos varias veces en punto final por su actividad ultraderechista, fue derrotado en forma aplastante en la disputa por una vacante en el Senado. La pelea la ganó Adonis Sepúlveda, socialista. El PDC es un partido en descomposición como reflejo del progresivo rechazo popular a la demagogia populista y reformista. En ese sentido, el caso resulta leccionador, es un espejo donde deberían mirarse todos aquellos que prefieren quedarse en el remanso del reformismo para no afrontar las contingencias revolucionarias. Dentro del PDC opera un sector conocido con cierto optimismo como izquierda cristiana, después va a ser un partido político. Aunque ha dado muestras reiteradas de debilidad y de timidez, ese sector debe ser observado con atención. Desde luego no presenta las características definidas que hicieron a los sectores populares apoyar resueltamente desde al comienzo de la corriente que pasaría más tarde a crear el MAPU. Las reservas respecto a la izquierda cristiana no son infundadas, obedecen a hechos concretos que pueden resumirse en la ya notada debilidad de ese sector para afrontar con mayor vigor la orientación derechista que impone Frei al PDC. Es muy posible que la crisis que se viene incubando con ese partido, agudizada por el resultado electoral reciente, pueda ser soslayada por el equipo freísta como una nueva directiva centrista, y que en los hechos sería una máscara, de la ala de la derecha, como ocurrió con lo que preside Narciso Lureta.
La derecha químicamente pura, Partido Nacional y Democracia Radical, resultó severamente golpeada el 4 de abril. Su candidato presidencial, Jorge Alessandri, dejó el año pasado una herencia de 1.031.159 votos que sus discípulos se la farrearon, reduciéndola en 633.296. Esto, no obstante, sería un error creer que la derecha está en trance de desaparición. El Partido Nacional ha ido constantemente en crecimiento. En el año 67 tenía 334.656 votos, en el 69 480.523 y en el 71 511.669. Ahora tiene la ayuda de los 108.192 votos de la Democracia Radical, que es su aliada. Sobre esos pivotes derechistas, más aún el PDC depurado del quiste de la izquierda cristiana, es que los estragos a largo plazo piensan levantar una nueva candidatura presidencial de Frey en el año 76. Esto lo voy a anotar porque son tablas. Página 6. Ya. Los ingenieros calculistas olvidan que un proceso como el que está en marcha en el país convierte en irreversible el apoyo de las masas trabajadoras. La construcción del socialismo debe marchar todavía más a prisa que el edificio político que levanta la derecha. En esa carrera, el último ganador seguro es el pueblo, que irá sumando cada día nuevos aportes sociales para consolidar el proceso. La derecha, sin embargo, no da señales de abandonar intentos sediciosos, y sus cálculos políticos solo pueden examinarse como una de sus tácticas y no la más importante. La principal es la sedición, que en octubre del año pasado le fracasara por el repudio que levantó el asesinato del general Schneider. Serios antecedentes permiten afirmar que sigue estando al orden del día la tarea de prepararse para cualquier vuelco imprevisto. El propio imperialismo norteamericano deja traslucir una actitud crecientemente amenazadora, que objetivamente irá en aumento a medida que se aproxime el instante de ajustar las indemnizaciones por la nacionalización de las minas de cobre. Los desplazamientos yanquis, incluso en el plano diplomático, dejan avisorar una política de endurecimiento hacia Chile. Tanto el incremento de la actividad sediciosa de la derecha como la colaboración que ellas faciliten por los imperialistas constituyen el precio del creciente apoyo de las masas al gobierno del presidente Allende. Se trata, por lo tanto, de los escollos muy serios y nada desdeñables que en su turno habrá que enfrentar como un pueblo movilizado y preparado para imponer en obras de condiciones su decisión de avanzar hacia el socialismo. Esto no le interesa. Tribuna ideológica, los sandinistas, desayuno de campeones, tampoco, matemática, son matemáticos, mejor dicho. Clase trabajadora chilena en cifra. Esto es importante, esto es dato. Vamos a anotar esta cuestión. Clase trabajadora en cifras. Página 21. Como en años anteriores, proporcionamos a los lectores de Punto Final un resumen estadístico de la clase trabajadora organizada en sindicatos legales el 31 de diciembre de 1970. Sindicatos. Las fuentes utilizadas son Dirección General de Estadística y Censo de Dirección General del Trabajo, el Instituto de Economía y Planificación de la Universidad de Chile. Debemos hacer la salvedad de que estas cifras y porcentajes son aproximados por cuanto la fuente a que nos hemos referido no poseen a la fecha indicada una estadística exacta emanada de encuestas directas, especialmente en lo que se refiere al sector agrícola. Por ello es que hoy insistimos sobre la urgente necesidad que el gobierno, o a través de los servicios y organismos correspondientes, proceda en el más breve plazo a realizar el censo laboral. No es posible hacer ningún estudio serio y responsable sobre el movimiento sindical sin antecedentes que proceden de un censo laboral técnicamente planificado. Los hombres de gobierno, los dirigentes sindicales y gremiales y los trabajadores en general están en condiciones de juzgar la importancia que para la economía del país tiene establecer en forma seria y científica el volumen del sector de la fuerza del trabajo organizada en sindicatos y gremios en el país, a fin de planificar una acción eficaz y segura para aumentar la producción y revitalizar el existente,
y llegar a una meta de pleno empleo, única forma responsable de controlar el proceso inflacionario y la cesantía, problema trágico que tiene el actual gobierno. A continuación expondremos 3 cuadros de estadística, ya eso, ahí está. Ya sigamos leyendo. La relación porcentual entre el total de los socios de los sindicatos deducidos al no salariados y empleadores agrícolas, que es de 518.651, y la fuerza de trabajo correspondiente al sector de trabajadores privados de acuerdo al total de la población, efectuadas a todas las operaciones y aumentos y deducciones, nos arroja un total de 2.165.947 personas, alcanza un 24% de la población y de la fuerza de trabajo en condiciones de sindicarse según el Código del Trabajo. Este porcentaje, como puede verse, es bastante bajo, ya que no alcanza la cuarta parte de los trabajadores del sector privado. Las causas principales de esta situación podemos señalarlas de los siguientes puntos. 1. Desnaturalización del sindicato, transformándolo en la ley de instrumento de lucha clasista contra el régimen capitalista y colaborador, más que es un sostenedor puntual de dicho régimen de acuerdo con la definición del Código de Trabajo que deben ser estos sindicatos en su artículo 367, razón por la cual la clase trabajadora no tiene mayor interés y entusiasmo por representar como decorosa para su condición de clase explotada. 2. Vigencia de un Código del Trabajo cuyas disposiciones en su gran mayoría están fuera de época y constituye una verdadera trampa para los trabajadores. En el último término, la justicia clasista aplica para los trabajadores la ley del embudo, ancho para los ricos y estrecho para los trabajadores. Se impone, por lo tanto, el estudio de un nuevo Código del Trabajo que debe ser aprobado por los propios trabajadores y a través de sus organizaciones sindicales y gremiales, y a la vez aplicado por ellos mismos. Burocratización y sectarismo político partidista de gran parte de los dirigentes sindicales y gremiales, y a la vez ablandamiento de métodos de lucha ante la burguesía cada vez más soberbia y prepotente. Los dirigentes, tanto en escala nacional como local, no deben abandonar el frente de trabajo para poder interpretar fiel y honradamente el sentir de las necesidades de la masa trabajadora. El sectarismo político partidista permite hacer llegar a las directivas sindicales y gremiales a elementos desclasados y sin otra práctica y experiencia que la asamblea o grupos de correligionarios. Esto lo voy a anotar. Causas y soluciones de la falta de sindicatos. Página 21. Ya. Interpretar fiel y honradamente el sentir de las necesidades de la masa trabajadora. El sectarismo político partidista permite hacer llegar a las directivas sindicales y gremiales elementos desclasados y sin otra práctica experiencia que la asamblea o grupo de correligionarios. 4. Limitación del campo de lucha de los trabajadores a problemas exclusivamente de carácter economicista, olvidando en forma lo que es establecer la Declaración de Principios de la CUT aprobada en el Congreso Constituyente en febrero del 53, que establece que los sindicatos y la organización sindical son organismos de lucha clasista que se señalan como meta para la emancipación económica de los mismos, o sea, la transformación socialista de la sociedad, la abolición de las clases y la organización de la vida humana mediante su supresión del Estado superior. La organización sindical debe ser la vanguardia auténtica de la clase trabajadora para llegar al poder político, económico y social del país. El momento político actual abre todas las perspectivas para emprender esta historia gloriosa, jornada siempre y cuando la clase trabajadora, como clase explotada, se decida a realizar esta acción en forma tajante y directa, sin permitir en ningún sentido, de ninguna forma de desviaciones o ablandamientos en sus propias filas entre aquellos quienes el pueblo ha entregado la responsabilidad política. No olvidemos jamás aquel triunfo de la Primera Internacional. La liberación de los trabajadores es obra de los trabajadores mismos. Clotario Blest. Una novela de Tlatelolco. Lucha de clase, esto es tribuna ideológica. Esto en Argentina. Y acá ponen a Frey. Respaldo popular para acelerar el proceso. Esto leámoslo. Tengo
tengo una duda, ¿cuánta gente se abstuvo de votar esto? Porque a diferencia de la presidencial del 70, hay menos gente que votó en las municipales del 71. Así que hay que considerar también eso, cuánta gente fue a votar. Eso lo voy a ver después. La pugna electoral que culminó con una victoria de la UP en los comicios de regidores se definió en el plano político. La evolución de la economía y el rumbo impuesto por el gobierno seguramente no fue la razón número uno de su victoria. Sin embargo, no hay que subestimar la influencia que puede haber tenido la política económica en el desenlace logrado. Los cambios económicos, aunque son decisivos, tienen un efecto más lento sobre las grandes masas y por ello es aún más notable la victoria lograda por la Unidad Popular. Cuando los cambios económicos se han iniciado con gran vigor, hayan madurado, es decir, tengan un efecto más permanente en la conciencia del pueblo, los resultados electorales serán aún más favorables para la izquierda. La política económica del gobierno estuvo encaminada vigorosamente a lograr dos objetivos básicos: redistribuir la renta con todo lo que ello implica de materia de reajuste de sueldos y congelación de precios, y dos, ampliar rápidamente el área de producción social mediante la expropiación de algunos enclaves estratégicos de la economía chilena. Ambas líneas de acción entrelazan las condiciones estrechamente porque es imposible realizar una redistribución de la renta sin afectar al sector monopólico de la economía chilena. Algunos órganos de prensa de la derecha, al comentar los resultados electorales, señalaron que eran previsibles ante el contenido populista de la política de la actual administración y agregaron que esa política llevaría al país a una inflación desenfrenada y a un eventual colapso económico. No se necesitaba ser vidente para todo eso, para nada. Esa fue, por lo demás, la esencia del reaccionario discurso pronunciado por el expresidente Frei en los días previos de la elección. El razonamiento parte en una interpretación errada de lo que está ocurriendo en el país. La política económica del gobierno no es populista, es revolucionaria. Una política populista entrega beneficio inmediato al pueblo, pero sin pretender romper con el círculo de hierro que significa el control sobre la economía de los sectores monopólicos o de los grupos que se llevan parte más grande de la torta. Es evidente que eso no es el propósito del gobierno. Los beneficios de la redistribución, es decir, los bienes, servicios, sectores que el pueblo está recibiendo, no surgen del cielo ni son voladores de luces que tarde o temprano se extinguirán. Por el contrario, la redistribución de las rentas se está efectuando sacando una tajada más grande de los sectores hasta ahora que mantenían un estatus privilegiado en el país. Y si alguien tiene dudas al respecto, piense lo siguiente: se ha achicado y no la cuchara que tenía, por ejemplo, Teófilo Yarur, luego que el gobierno le expropió con toda justicia 3 fábricas. ¿Se ha achicado o no la cuchara de Agustín Edwards ahora que su banco, cabeza principal de su imperio financiero, se encuentra intervenido por el gobierno? ¿Se achicó o no la cuchara que tenía Jorge Yarur, el gran zar de las textiles, luego que el gobierno le impidió subir los precios? Y por último, ¿se está achicando o no el cucharón que tenían los norteamericanos en Chile cuando la nacionalización del hierro, la próxima nacionalización del cobre y la congelación del precio del dólar? Si esto es política populista, ¿qué es entonces una política revolucionaria? Cuando el expresidente Frei preguntaba al país dónde saldrán los recursos para darle el medio de litro de leche a los niños para subir los sueldos, etc., se olvidaba mencionar que su propia cuchara y la de los muchos de sus compinches se había reducido en forma alarmante en solo 5 meses de gobierno. De ahí justamente surgen los recursos que permiten financiar los grandes cambios que están operando en la economía chilena. Por eso es importante señalar que la ampliación del área social de la economía es un elemento decisivo, un verdadero pivote, en el que descansa la eficacia del plan económico, y este no se escapa al razonamiento del ministro Pérez Buscovich. A medida que el programa se vaya cumpliendo en todas sus fases, los grandes sectores de extracción popular que todavía votan por el PDC y el Partido Nacional necesariamente tendrían que ir tomando una posición diferente de acuerdo a sus intereses de clase, las que necesariamente se confundirán con la unidad popular. En las próximas semanas, por ejemplo, se derrumbará otra de las falacias de la propaganda nacional democristiana, la ola de alzas. El gobierno ha elaborado una política real de contención de la inflación y no hay alzas retenidas ni aumento de precios posteriores. El gran mérito de la elección municipal es que ella ha concedido un gran respaldo al gobierno que permitirá continuar aplicando la actual política económica destinada a modificar profundamente la estructura productiva del país. Superando el proceso eleccionario y sin abandonar los grandes pilares del plan económico, redistribución de la renta y ampliación de la base social de la economía, el gobierno pondrá énfasis en grandes planes de inversión,
Al cabo de 5 meses de gobierno, se ha terminado la elaboración de un importante paquete de inversiones que permitirá resolver, al menos en parte importante, el grave problema de la cesantía heredado del gobierno anterior y agudizado a través de la campaña del terror económico. Paralelamente, se plantea un nuevo enfoque de la política comercial exterior. El eje financiero necesariamente se desplazará desde los Estados Unidos a Europa. A fines de un mes, varias misiones chilenas partirán a Europa capitalista y la Europa socialista para concretar nuevos convenios, los que hayan sido conversados. El objetivo del convenio no es abrir nuevos mercados y ampliar relaciones financieras y de asistencia técnica y eliminar la dependencia de nuestro país del mercado de capitales norteamericano. Las perspectivas parecen halagüeñas debido al buen ambiente europeo para la experiencia política iniciada por el gobierno popular. En el plano financiero, la batalla por la nacionalización de los bancos tendrá un feliz desenlace, lo que asestará un golpe terrible a la oligarquía financiera criolla. Al momento de redactar esta nota, 8 bancos particulares se encontraban en poder del Estado Nacional del Trabajo, Continental, Israelita, Talca, Regional de Valdivia, Sur, O'Higgins y Panamericano. Las gestiones para el traspaso de los bancos al Estado ha continuado y, de acuerdo con la situación existente, toda la banca particular pasará a poder del gobierno en las próximas semanas. Otros sectores estratégicos también seguirán el camino de la nacionalización: la industria del cemento, el papel, los textiles, los seguros. Con la nacionalización del cobre se dará otro paso decisivo, en tanto la reforma agraria asestará un golpe al mentón a la estructura del poder existente. Los resultados de la elección municipal, pues, permitirán meter el pie al acelerador a los planes económicos. Le falló el plan Avió, el plan 5 de abril. Ya, y aquí hay... Veamos qué dice. La historia recogió la frase «La patria es el último reducto de los pícaros», con lo que se define el juego que los reaccionarios envuelven en la bandera nacional para defender sus intereses económicos, con lo que consiguen engañar a los ciudadanos apolíticos que no han descubierto que los males de su país son causados justamente por esos traficantes. El abogado Pablo Rodríguez Grez aparece como el presidente del Frente Nacionalista Patria y Libertad. El nombre con variantes es usado por la Agencia Central de Inteligencia CIA para embaucar a los que aún no han descubierto los auténticos fines que persiguen los agentes extranjeros que defienden los intereses del imperialismo y los agentes que protegen los intereses económicos de los derechistas chilenos. Se me mueven las letras. Pablo Rodríguez, con el aparato financiado por la CIA, desarrolló el jueves 1 de abril del año en curso una concentración que se realizó en el gimnasio Nathaniel. En esa oportunidad se anunció que está en formación el Partido Popular Nacionalista. El nombre evoca del movimiento nacional socialista que lanzó en Europa el siniestro Adolfo Hitler, que desató en el mundo una de las guerras más nefastas para la humanidad. Vamos a anotar esto. Página 31. Ya. La evolución del nombre de la organización que dirige Pablo Rodríguez revela los verdaderos objetivos que persigue. Comenzó como un movimiento de patria y libertad, así surgió a raíz del triunfo del líder popular Salvador Allende en la elección presidencial, en los días dramáticos en los cuales la reacción criolla y el imperialismo se jugaron enteros para impedir que la unidad popular llegara al gobierno. El 1 de abril el mismo movimiento pasó a llamarse Frente Nacionalista Patria y Libertad. Ahora se anuncia la creación del Partido Popular Nacionalista. En la concentración del gimnasio Nathaniel, los derechistas y los agentes del imperialistas exhibieron públicamente su coordinación. Hubo saludo del Partido Nacional de la Democracia Radical de Roberto Bio Marambio, quien debió dejar las filas del ejército por actividades conspirativas. Pablo Rodríguez estuvo ligado al equipo de conspiradores que operaron entre el 4 de septiembre y el 3 de noviembre del 70. Fue abogado defensor del senador de la Democracia Radical Raúl Morales Argazola, acusado por el fiscal militar Fernando Lyon de participar en la conspiración que culminó con el asesinato del comandante en jefe del ejército. Pablo Rodríguez es elogiado por el diario La Tribuna, por los semanarios CEPA y PEC y todos los integrantes del equipo sedicioso. El director de CEPA es Rafael Otero, agente.
Fue ovacionado en el Gimnasio Nathaniel según la versión del Mercurio del día 3 de abril. Al mismo acto del gimnasio envió una carta a Roberto Bio Marambio en la que se escribió o le escribieron, no debe olvidarse que sus discursos son escritos por Óscar Fener, Arturo Zúñiga y Latorre. Estoy convencido que la parcelación de la opinión pública chilena de las derechas e izquierdas es una división ficticia que a nada conduce. Rafael Otero, en la revista Cepa, al frente de la cual aparece además, escribe en PEC, se le presenta como miembro de la Democracia Radical, movimiento de la cual es líder el senador Julio Durán, uno de los hombres que se jugó para impedir que Allende llegara a la moneda. Señaló que las tres primeras mayorías de la elección general de los regidores serían Onofre Jarpa del Partido Nacional, Carmen Frey de la Democracia Cristiana y él. Con eso tiñó y relacionó los tres movimientos, demostrando que al margen de aparentes divisiones hay una unión estrecha y las más acérrimos enemigos del gobierno. El senador del Partido Nacional, Francisco Bulnes, se encargó de delatar al ala del derechista del Partido Demócrata Cristiano en un discurso que pronunció el día 1 de abril del año en curso. Bulnes, en una arremetida contra la democracia cristiana, porque no aceptó la unidad electoral de las provincias de Chiloé, Aysén y Magallanes para buscar una posible derrota del gobierno, y dijo que su discurso: yo conozco muy bien la conducta de mi partido después del 4 de septiembre porque tuve en ella participación importante y puedo afirmar bajo la fe de mi palabra que la DC comete una falsedad y no un error, porque todos o casi todos los más altos personeros de la DC reconocen nuestra conducta tan bien como yo y saben que ella fue intransigente y viril frente al marxismo. El día 4 de septiembre, en la tarde, el entonces ministro del Interior, Patricio Rojas, llamó a teléfono al candidato presidencial derechista Jorge Alessandri y le dijo: ganamos. Alessandri telefonó a Sergio Onofre Jarpa, presidente del Partido Nacional, quien se encontraba en el lugar de secreto llamado la Casa de Irene, donde funcionaba el comando electoral del alessandrismo junto a las torres de Tajamar, para contarle lo dicho por Rojas Jarpa, y desengañó al candidato y le agregó que Allende ganaba por 50.000 votos. ¿De dónde sacó la información ese otro? Alessandro amargado desconectó el radioreceptor y se fue a dormir. Al día siguiente, Jarpa quiso renunciar a la presidencia del Partido Nacional y luego de expresar que no le cabía un dirigente derrotado. A esa altura empezó a intervenir Francisco Bulnes Sanfuentes, quien le prohibió a Jarpa que formulara declaraciones, asegurándole a los demás dirigentes del Partido Nacional que, de acuerdo con el presidente Frey, iniciaría los trámites para conseguir que la democracia cristiana votara por Alessandri en el Congreso Pleno, en el cual se elegiría el sucesor de Frey. Los derechistas señalaron que para encarar la situación conflictiva que surgía y que contaban con la anuencia de Roberto Bio Marambio, de ese modo comenzó a caminar la conspiración que culminó con el asesinato del comandante en jefe del ejército. Y quien Frey había consultado sobre su posición respecto al triunfo de Allende. El general René Schneider le manifestó al presidente Frey que mantendría, al igual que el general Carlos Prats, el mismo planteamiento que sostuvo antes de la elección: respetar la elección del Congreso Pleno. Bulnes y Durán visitaron a Jorge Alessandri y le obligaron a hacer una declaración en la cual se dijo: en caso de ser elegido el candidato derechista por el Congreso Pleno, lo cual era improbable, renunciaría para promover una nueva elección. Conforme a los planes de esa altura, Frey dejaría el poder, creándose un conflicto político. La decisión del general René Schneider de no participar en acciones extralegales lo convirtió en un enemigo de los conspiradores. Más tarde, su resolución le acarrearía la muerte. La CIA no estaba dispuesta a aceptar que Allende llegara al gobierno. Roberto Bio Marambio fue un personaje decisivo en ese turbulento proceso y espera seguirlo siendo en la actualidad. El gobierno detectó dos planes antes de la elección general de regidores, uno llamado Calvo Sotelo, y culminaría con el asesinato de un alto personero derechista con el que se perseguía crear una situación idéntica a lo que se produjo en España en 1936 y que se usó como pretexto para desatar la agresión contra los republicanos. Calvo Sotelo era un líder derechista español que amaneció un día asesinado. Los autores del crimen no fueron descubiertos, pero los que conspiraban contra la República personalizaron de eso al gobierno. En el plan de Calvo Sotelo no se aplicó, pero puede ser puesto en cualquier momento de la actualidad. El segundo plan tenía como protagonista a Roberto Bio Marambio y se denominó 5 de abril y estaba destinado a explotar ese día, o sea, el día siguiente de la elección. La fecha fue buscada por los pícaros porque le recuerda una fecha en la historia de Chile.
Roberto Bió se fugaría de la penitenciaría, para lo cual contaba con apoyo externo, e incluso se le hicieron llegar tropas aparentemente militares para que pudiera presentarse como general en frente de sus tropas. Los servicios de inteligencia detectaron la maniobra y el viernes un sorpresivo allanamiento fueron halladas las ropas para la fuga y documentación en clave. Ese mismo día fue detenido el traficante extranjero Nassem Kelani, otro de los implicados en el escándalo del cobre, quien estaba oculto en un departamento que fue proporcionado por la agente de Pablo Rodríguez. Ese viernes 2 de abril, fecha de lo que recuerda los sangrientos sucesos registrados bajo la segunda administración de Carlos Ibáñez en 1957, y de los cuales participó otro conspirador, Horacio Gamboa, el gobierno logró conjurar la conspiración que estaba en marcha. De acuerdo con los planes, Vio aparecería el 5 de abril para desatar un conflicto político. El plan fue elaborado porque los derechistas, por las encuestas, ya sabían que el gobierno obtendría una resonante victoria el 4 de abril. En la población de Santa Laura de Santiago se registraron antes de la elección varias reuniones de carácter sedicioso, en las cuales estuvo presente, entre otros, Ramón Cáliz, pariente de Alberto Cáliz, director del diario La Tribuna, que estaba en el aparato propagandístico de los conspiradores. El jueves 1 de abril del año en curso, en el diario Puro Chile, reveló parte de los planes sediciosos que fue firmado por Juan el Observador, seudónimo buscado para no señalar la verdadera identidad de los que han guiado los pasos de los conspiradores. Se mencionaron las reuniones en la Hostería Proboste de Lilfen, en la casa calle Luis Barros Borgoño 666, miren el numerito, de la población Santa Laura. Consultados elementos que investigan acciones de los sediciosos, manifestaron que las informaciones del diario Puro Chile son correctas, y a ellas hay que agregar las que se refieren a las actividades del grupo denominado Plus Ultra. Irónicamente, no he encontrado nada acerca de un denominado grupo llamado Plus Ultra. Primera vez que lo leo. No saben cuántas publicaciones he tenido que leer. Ya estoy chato de leer tantas cuestiones de la UP. Me faltan un montón más. Y no he encontrado nada de un grupo llamado Plus Ultra. Así que son dos cosas. Los que hicieron los papers no tienen ni idea, o punto final, chamullo. Vamos a ponerlo acá por si acaso. Plus Ultra. Página 32. El proceso conspirativo está en marcha y tiene varias fases. De un lado están los diversos grupos de conspiradores que funcionan separados para desorientar a los investigadores y también para evitar los roces que se producen entre personajes que, si bien están unidos en la tarea golpista y mantienen diferencias personales y de métodos de trabajo. Y de otra parte está la actividad oficial de los políticos, que operan en cierta medida a la luz pública. El expresidente Eduardo Frei hizo esfuerzos junto a los dirigentes democristianos, derechistas, para convencer a la democracia radical para que retirara como candidato a senador al abogado Jorge Valle. En la línea de Frei estuvieron, dentro de la democracia radical, Julio Durán y Raúl Morales, y otros sectores Pablo Rodríguez y el Partido Nacional, Pedro Ibáñez y Francisco Bulnes. La indignación pública de Bulnes contra los democristianos se produjo porque estos querían el apoyo de la democracia radical para Saldívar, pero sin anuncio público, para evitar una mala imagen. La expresión irritó a Bulnes, quien tuvo un incidente con Jarpa, porque mientras este estaba fuera de Santiago, el senador hizo un llamado a la unidad de todos los derechistas en un aviso que publicaron en el Mercurio y La Segunda. Los ejecutivos del último diario operan en el grupo Bió, que se intentó retirar después de la orden de los miembros del Partido Nacional, que están en la línea de Jarpa, porque consideran que los democristianos son hipócritas y tienen temor a mostrarse en público junto a ellos. Y ahí lo demás relleno. Bueno, acá están mostrando una caricatura de cómo creció la UP. 36 al 51. Ya, veamos otra revista, pues veamos la revista 129, intentar comernos los puntos finales lo más rápido posible. Punto final, 27 de abril de 1971. Ya.
Llegó la hora, clase obrera. Llegó la hora de la clase obrera, 1 de mayo. Adición fraternal para Chile. Ah, no, esto es de punto final. Esto es del 1 de mayo. Saltémonos esto, porque esto son reivindicaciones de los 1 de mayo y todo eso. Esto es importante, después esto me voy a acordar porque acá hay una foto de Cautín. Ayer estuvimos leyendo de Cautín, sobre la marcha de Cautín. Foto de la marcha de Cautín. Que había más de 1.300 campesinos que eran del MCR. Este relleno. Declaración de la primera Asamblea Nacional de Periodistas de Izquierda. No leámoslo porque esto está interesante. Mansa declaración. Esto está interesante. Declaración de la primera Asamblea Nacional de Periodistas de Izquierda. Ya. Página 11. En la ciudad de Santiago, los días 9, 10 y 11 de abril de 1971, en la Sala de la Reforma de la Facultad de Ciencias, Artes Musicales de la Universidad de Chile, se reunió la primera Asamblea Nacional de los Periodistas de Izquierda. De 120 delegados acreditados en representación de 640 periodistas que elaboran en diarios, revistas, radios, canales de televisión, servicios de relaciones públicas y organismos de difusión del gobierno popular desde Arica, Magallanes, junto a profesionales jubilados y estudiantes de periodismo, nos reunimos para analizar el presente y el futuro de los medios de comunicación de masas en Chile y estudiar formas concretas para entregar nuestro aporte y sacrificio al proceso revolucionario que ha iniciado nuestra patria. Con igual espíritu han tomado parte en sus debates 30 delegados fraternales y 55 invitados. La participación de la sesión inaugural de nuestra primera Asamblea Nacional del compañero presidente Salvador Allende constituye un hecho que acrecienta el significado del compromiso que hoy asumimos todos los periodistas de izquierda en Chile. La presencia de los dirigentes y parlamentarios de los partidos y movimientos de la Unidad Popular, de ministros del Gobierno Popular y jefes de los servicios encargados de la difusión de las realizaciones del gobierno, de dirigentes de la Central Única de Trabajadores, de organizaciones campesinas, ha servido también para señalar la trascendencia de esta primera Asamblea Nacional de Periodistas de Izquierda, contribuyendo a dar amplitud y profundidad a debates y resoluciones. Los periodistas de izquierda valoramos asimismo muy especialmente, agradecemos el significado del saludo enviado a nuestra asamblea por un grupo de periodistas de izquierda militantes de la democracia cristiana. La primera Asamblea Nacional de Periodistas de Izquierda se ha reunido en un instante decisivo del proceso político-social que vive el país. Las masas trabajadoras chilenas están luchando por la conclusión del socialismo y los sectores reaccionarios preparan nuevos planes sediciosos para golpear el gobierno de la Unidad Popular. Los periodistas de izquierda en el curso de la Asamblea Nacional, luego de discutir profunda y ampliamente esta situación, han resuelto elevar su participación en este proceso histórico junto a la clase trabajadora y poniendo toda su capacidad y entusiasmo al servicio de la tarea que se han trazado los trabajadores del país. Los periodistas de izquierda han constatado que en el enfrentamiento entre los sectores revolucionarios del pueblo y la minoría oligárquica reaccionaria, la lucha ideológica adquiere una principal relevancia. El pueblo, tal como ha señalado el compañero presidente de la República, está luchando por romper la dependencia económica que a la vez significa dependencia política. La lucha popular se estrella, sin embargo, con la propaganda de sus enemigos de la burguesía monopólica y el imperialismo que posee la gran mayoría de los medios de comunicación de masas. De esta realidad que se convierte en un lastre en el avance del pueblo chileno hacia el socialismo y se desprende de los periodistas como parte de la clase trabajadora y deben luchar activa y organizadamente para rescatar esos medios de comunicación para las grandes mayorías nacionales. Somos periodistas comprometidos y no lo ocultamos. Somos herederos legítimos del fraile Camilo Enrique, fundador de la Aurora de Chile. En los días de la independencia, de Luis Emilio Recabarren, sembrador de los periódicos obreros. De Luis Mesa Bell, periodista combatiente entre la dictadura, y de Elmo Catalán, soldado de la lucha por la liberación latinoamericana. Cuando habla de
cuando habla, me imagino que cuando habla acá con la dictadura se debe referir a la época de Ibáñez del Campo. Entendemos que nuestra más alta misión consiste en apoyar y defender el gobierno popular conjuntamente con todos los trabajadores. Estamos conscientes de que a través del llamado periodismo objetivo, mire, lo ponen entre comillas, a través del periodismo objetivo, los explotadores tratan de hacer tragar su ideología a las masas bajo las formas más sutiles, y ellos no. Pero no por eso menos agresivas. Solo es verdaderamente objetivo el periodista que se identifica con el gran proceso histórico revolucionario que en estos días agita al mundo y que levanta su trinchera victoriosa en nuestra patria. Estamos con Vietnam, estamos con Cuba, con todos los pueblos que hoy construyen el socialismo, que luchan por su independencia, que combaten contra la represión y las torturas. Como periodistas revolucionarios estamos con la verdad, porque la verdad es siempre revolucionaria. Los periodistas de izquierda se hacen un deber de reconocer la ayuda y cooperación que las agencias de noticias de los países del área socialista han presentado para ayudar a romper la cortina de mentiras del imperialismo y ha tenido en torno a Chile y de manera muy especial a la prensa latina, que a nuestro continente ha difundido la verdadera realidad de nuestro país. El pueblo chileno ha iniciado la recuperación de sus riquezas y el control de los centros económicos vitales comienza a pasar a los grupos explotadores nacionales y extranjeros a manos del pueblo. Sin embargo, esos ávidos grupos explotadores siguen teniendo el control mayoritario de los medios de comunicación de masas, especialmente en el campo de la prensa escrita y la radiotelefonía. No dudamos que el proceso en marcha terminará tarde o temprano con esta situación y que llegará el día que la prensa, la radio y la televisión estarán plenamente en el servicio del pueblo chileno y no contra él. La primera Asamblea Nacional de Periodistas de Izquierda ha comprobado con satisfacción que nuevos caminos de acción se abren en los medios de comunicación de masas. Junto a la prensa popular y revolucionaria que en condiciones difíciles sirvió de decisiva palanca en el desarrollo victorioso del movimiento popular chileno y que sigue prestando soporte combatiente, surgen nuevas experiencias como la creación del editorial Quimantú, de propiedad del Estado y otras que se advierten en los campos de la prensa, la radio y la televisión. En este momento vivimos una etapa de transición en la lucha por la socialización de los medios de comunicación. Los periodistas ya no aceptan el papel de amanuenses de la defensa de los intereses de la burguesía. En los diarios El Sur de Concepción y La Mañana de Talca, pertenecientes a grupos ultrarreaccionarios, los periodistas con su lucha denodada han conquistado el derecho de expresar sus propias opiniones en columnas firmadas por el mismo diario. Estas y otras formas de ataque en el actual control de los medios de información, en una lucha concertada de los periodistas de izquierda, seguirán abriendo paso en el futuro de la concretización plena del derecho de los periodistas a informar verazmente al pueblo. En lo que se refiere al contenido mismo de la información, debemos contribuir a colocar a la izquierda en la ofensiva ideológica y política para movilizar a las masas e impedir que se mantengan en una actitud pasiva y expectante respecto a las medidas del gobierno. La llamada libertad de prensa, entre comillas, que defiende a los empresarios de la noticia, sirve solo para sus intereses. La auténtica libertad de prensa, entendida como el derecho y el deber de informar veraz, oportuna y lealmente a los trabajadores, y en definitiva estamos plenamente mientras los grupos financieros nacionales y extranjeros y sectores terratenientes mantengan bajo su dominio gran parte de las comunicaciones de masas de Chile. Los periodistas de izquierda denunciamos ante el país la acción sediciosa que llevan a cabo algunos órganos que en todo el país se identifican. Sus financistas, organizaciones, inspiradores, pseudoperiodistas, que a través de ellos agreden cada día al pueblo de Chile, son agentes de los enemigos externos e internos del pueblo y que pretenden socavar y derribar a nuestro gobierno con delincuentes y traidores que no pueden ser considerados periodistas. Son miembros de la misma cultura que se materializó con el asesinato del general René Schneider. La denuncia y la lucha contra ellos en el seno del gremio de los periodistas no puede tener cuartel. Reconocemos bajo este régimen pluralista y el pleno derecho del periodista a discrepar y tener sus propias posiciones de principio. Lo que no podemos aceptar es que confunda este derecho con el derecho a mentir, a falsear la realidad, a atentar contra la seguridad de Chile, a darles argumento a los enemigos de nuestro país, porque ello constituye traición a la patria y es la negación del periodismo. Frente a la acción publicitaria que fuera y dentro de Chile llevan a cabo contra el gobierno, los personeros de los intereses afectados por el actual proceso de cambios, y los periodistas de izquierda saludamos y acordamos nuestra más decidida adhesión a la Operación Verdad, a la que ha llamado el compañero presidente Salvador Allende.
Entendemos a nuestro mejor aporte en esta cruzada y consistirá en poner en todo nuestro esfuerzo a dar a conocer al pueblo de Chile las realizaciones y el significado de la labor del gobierno popular. Creemos en el sentido revolucionario de nuestra profesión periodística. Estamos dispuestos a trabajar sin horarios y sin descanso en crear el aporte de nuestro trabajo voluntario a la construcción del nuevo Chile, especialmente en el campo de nuestra labor específica y en el estrecho contacto con las masas populares. Para convertir el periodismo en eficaz arma de lucha, nos esforzaremos por superarnos profesionalmente para perfeccionarnos dentro del punto de vista político y técnico. Consideramos que uno de los deberes del periodista revolucionario es el de ser un trabajador eficiente al servicio de la revolución. Entendemos que el periodista de izquierda debe tener una sólida conciencia revolucionaria y una acrisolada honestidad profesional. No basta hacer declaraciones de adhesión a la causa de trabajadores y, paralelamente, se cae la vieja corruptela burguesa de ineficiencia en el trabajo y brechas económicas más allá de lo que honestamente corresponde recibir para llevar una vida digna. Los periodistas de izquierda estamos conscientes de que tenemos una responsabilidad frente al gremio de periodistas. Debemos desarrollar el diálogo con todos los sectores de periodistas que aún no comprenden en el compromiso que los trabajadores todos debemos asumir frente a la acción que lleva a cabo nuestro gobierno. En relación con la ley actualmente en trámite en el Parlamento, esta Asamblea estima que es necesario que el reestudio para introducir mecanismos legales que rigen al Colegio de Periodistas todas las modificaciones que sean necesarias con el objeto de democratizarlo y que, junto con cautelar la solución y problemas tan graves como la cesantía profesional y el reducido campo ocupacional, tenga presente el consenso general de los periodistas de izquierda de que es necesario asegurar el acceso al ejercicio del periodismo de los trabajadores, de tal manera de hacer posible su participación en todos los medios de comunicación de masas. A la vez estimamos que ha llegado la hora de constituir una gran federación sindical que agrupe a todos los trabajadores de los medios de comunicación de masas. Para estos efectos, recomendamos a los sindicatos de periodistas ya existentes que tomen la iniciativa al respecto. Creemos necesario estructurar a la base del pueblo en relación a los comités de unidad popular, los centros de comunicación popular a cumplir la operación verdad y difundir las relaciones del gobierno popular. Esta convivencia servirá a su vez para extraer a las bases proposiciones creadoras para que así participe el pueblo en determinación de su cultura. En esta asamblea en que hemos logrado en plena unidad a los periodistas de izquierda, trabajando sobre la base de acuerdos unánimes y resolvemos crear una comisión nacional relacionadora de los periodistas de izquierda. Esta comisión está con la Unidad Popular y el gobierno que preside el compañero presidente Salvador Allende y sus medidas cumplirán los siguientes objetivos. Esto lo vamos a notar. ¿Cómo se llama esta cuestión? Comisión Nacional Relacionadora de los Periodistas de Izquierda. Comisión Nacional Relacionadora de Periodistas de Izquierda. Página 3. Dice así: impulsará la organización de los comités de la Unidad Popular en los medios de difusión en que no existan y propenderá al fortalecimiento de los que se hallan en actual funcionamiento. Esto es irónico porque ya hemos leído varias veces, yo no sé en cuántos artículos he tenido que leer que supuestamente las CUP habían desaparecido después que ganó Allende, pero estamos en el año 71 y todavía se hace nombre de las CUP. No que hayan desaparecido, pero parece que están todavía. Bien, relacionarán entre sí estos comités y deberán recoger e impulsar las iniciativas creadoras que surgen en estos comités. C. Tratará que en el plazo de 90 días los sindicatos de los medios de comunicación de masas constituyan una gran federación sindical que agrupe a todos los trabajadores de estos medios. D. Organizará cursos y seminarios de capacitación. E. Coordinará el trabajo voluntario de los periodistas de izquierda. Y F. Prestará todo su apoyo a la Operación Verdad. La comisión entregará al gobierno del compañero Salvador Allende las sugerencias y documentos emanados de esta primera Asamblea Nacional de Periodistas de Izquierda, Santiago, abril 11 del 71. No estamos hablando de las elecciones presidenciales, o sea, de la, ¿cómo se llama? De regidores, Nicaragua, Brasil, Colombia. PS afirma que viene una situación revolucionaria.
Y abajo, pura obrera. Ah, qué interesante. Esto sí hay que leerlo. Vamos a leer lo que dice el país. De la misma manera que la Revolución de Octubre y la Revolución Cubana no solo pertenecen al heroísmo de sus pueblos, sino que son patrimonio de todo el proletariado mundial y así la experiencia chilena ha constituido un triunfo de los trabajadores del mundo obrero. Por eso la Revolución chilena que comienza con la comprometida con el proceso revolucionario mundial. Por eso es que la suerte de las luchas liberadas entre los pueblos están enlazadas con la nuestra. Vietnam, Laos, Camboya, los pueblos de África, América Latina, los países socialistas tienen tal manera de maniatado al imperialismo norteamericano que hasta ahora le han impedido atentar directamente contra Chile y su pueblo. Eh, ya. Dice, las elecciones, refiriéndose al clima preelectoral, Calderón dijo, ante la campaña subterránea de la sedición respondemos con la vigilancia revolucionaria. A este respecto es importante reconocer la efectiva labor desarrollada por la Comisión de Seguridad de nuestro partido que permitió conocer a tiempo las intentonas y pasos de la derecha golpista y sediciosa, alertar al gobierno y al pueblo en general. Añadió que las elecciones municipales del 4 de abril significan una consolidación de la unidad popular, reafirmando la justeza de esta alianza política en el proceso de la transición hacia el socialismo. Los resultados electorales consolidan también al gobierno del camarada Allende, elemento fundamental en el camino hacia la conquista del poder. A ver, sigamos leyendo, porque parece que exactamente lo mismo que repiten exactamente lo mismo. Y dice, ya, saltémonos a lo que dice Lucha de Clase. La creciente polarización de la fuerza expresada en la elección enmarcada en una exacerbación de la lucha de clase en todos los planos nos permite predecir el acercamiento de los pasos agigantados a una situación revolucionaria. En síntesis, la lucha por el poder arrecia en nuestro país. Cada golpe propinado por nuestros enemigos principales lo hace sumergirse cada vez más en el pantano del fascismo. Intentan recurrir a medidas de fuerza que se encontrarán con un gobierno firmemente enraizado en su pueblo, en partidos políticos cada vez más numerosos y fuertes, con organizaciones de masas ceradas en un espíritu combativo y dispuestos a responder en el terreno en que se les llame. Pretenden golpear a las puertas de los cuarteles y se olvidan que no están en la Indonesia. Pretenden echar mano a un golpe de Estado y se olvidan que no están en Santo Domingo. Echen mano en un Santo Domingo y se encontrarán con una playa Quirón. Más adelante, el informe político del Partido Socialista se refiere a las medidas a favor del pueblo tomadas por el gobierno de la Unidad Popular y agrega: no estamos satisfechos del nivel de conciencia y movilización de las masas en apoyo a las tareas del gobierno. Debemos hacerle entender cabalmente a la lucha revolucionaria de nuestros días se libra de manera importante en el frente económico. Hacerles ver esto a las masas es una tarea importantísima para todos los militantes socialistas. Cada medida económica del gobierno debe ser acompañada de movilización, agitación y propaganda del partido y de la Unidad Popular. Debemos lograr que cada medida económica sea conocida, discutida, comprendida, defendida por las masas. Esta es la única garantía del éxito de la política económica del gobierno. Es responsabilidad nuestra que la clase obrera y los trabajadores del gobierno comprendan que este gobierno es el gobierno de los trabajadores. Los trabajadores no deben anteponer sus particulares intereses económicos por sobre los intereses políticos y económicos de la clase obrera en su conjunto, y los intereses económicos y reivindicativos de los trabajadores, la conquista del poder, y esto es el camino de los embarcados por el gobierno en los partidos de la Unidad Popular. Nosotros pensamos que el mejor pliego por el cual deben luchar los trabajadores, tengámoslo presente, es el gran pliego de la conquista del poder. Lo anterior no significa desechar la lucha económica y reivindicativa de los trabajadores, no significa hipotecar las justas aspiraciones de los amplios sectores postergados, pero sí significa que estas luchas económicas deben ser planteadas en sus justos términos, evitando caer en el oportunismo como ya ha ocurrido reiteradas veces en sus numerosos gremios. Más adelante, el informe político leído por Rolando Calderón señala: la trascendental etapa que vive nuestro pueblo plantea una tarea fundamental, la toma del poder.
Pero la toma del poder no puede entenderse desligada de las masas, de los partidos de la UP y del gobierno. Para conquistar el poder se necesita cumplir una cantidad innumerable de tareas políticas y orgánicas. Se refirió más adelante de los comités de la Unidad Popular, las CUP. Si se los dije, las CUP nunca desaparecieron, pero si ustedes leen un montón de papers, yo he leído una cantidad de artículos que dicen no, las CUP desaparecieron después que la UP ganó. O sea, mienten descaradamente o son ignorantes la gente que escribió eso. Se los dije. Señalando que su acción se centró casi exclusivamente en las tareas de tipo electoral, castrando así un gran caudal de la iniciativa y el empuje de nuestro pueblo, a pesar que nuestras reiteradas buenas intenciones en el sentido de mantener movilizadas las CUP después del 4 de septiembre, debemos reconocer que eso sigue siendo una meta todavía no cumplida. Han conspirado en contra de nuestros propósitos las debilidades orgánicas de los partidos de la OP, incluido naturalmente el nuestro, y la falta de orientación homogénea y programación de las tareas concretas. En momentos de los actuales de la intensa lucha de clases que arrecia en la lucha del poder, se hace crecientemente necesario ir a un estrechamiento de la relación entre la masa y las vanguardias políticas. Los CUP deben ser las correas transmisoras entre las masas y los partidos. Se impone, por tanto, la necesidad imperiosa para nuestro partido y para los movimientos populares de revitalizar los CUP bajo la bandera de una movilización creciente de apoyo del gobierno, de la fiscalización de la burocracia pública, de la vigilancia en torno al cumplimiento de la política económica del gobierno, impidiendo la proliferación de los especuladores, boicoteadores de todo tipo, de la vigilancia revolucionaria para descubrir y detener los intentos sediciosos de la derecha fascista, de la difusión y propaganda de los medios de gobierno popular, saliéndose al paso de las mentiras de las reacciones y llevando a las bases mismas del pueblo la operación verdad, canalizando las múltiples iniciativas de todo tipo que el pueblo sabe desarrollar cuando se van rompiendo las cadenas de que inhiben el libre desarrollo histórico. En la parte final del informe político del Pleno Socialista plantea: nuestro pueblo no permitirá jamás que la reacción atrincherada en el Parlamento impida la lucha contra los monopolios, obstaculice el cumplimiento del programa ofrecido del pueblo. Sabremos utilizar las veces que sea necesario el arma del plebiscito. Tenemos confianza en nuestro pueblo y sabemos que responderá respaldando precisamente a la UP y a su presidente. En el curso de esta dura lucha es posible que algunos sectores sediciosos traten de llevar la lucha al terreno armado, atenten contra el pueblo y su gobierno, y veremos qué queda de la madriguera del antipatria. Los curas obreros. Esto está interesante. Que justamente voy a tener que comerme un artículo ahora de los cristianos por el socialismo. Ya me leí un libro, me leí otro artículo y este otro artículo. Voy a presentar algo que yo no sepa. Curas obreros. Ya. Esto que nace en el seno del mundo católico y cristiano tiene una especial significación porque muchos de los principios humanistas del socialismo tienen contacto y vinculación y coincidencias con los principios del cristianismo, tanto para Chile como para el mundo. Para afianzar la paz, la justicia, la igualdad y construir la sociedad mejor, es hondamente positivo en un acercamiento y una acción común entre socialistas y cristianos. Con esto, las palabras del ministro del Interior, José Toá, recalcó lo positivo de la reunión de 3 días de los curas que trabajan por el sector obrero, y que tuvo por nombre Participación de los cristianos en la construcción del socialismo en Chile. Las jornadas se gestaron prácticamente en el año pasado, cuando un grupo de sacerdotes, especialmente de las poblaciones del sector sur de Santiago, el más poblado y combativo de la capital, decidieron visitar a Allende para felicitarlo por su triunfo el 4 de septiembre. Encabezado por el jesuita Gonzalo Arroyo, este sujeto va a dar mucho más que hablar después, le entregaron un documento que decía por su parte principal: hemos venido para demostrar con nuestra presencia nuestra fe en la misión de la Iglesia Católica, la cual no debe temer del gobierno de la Unidad Popular ni de ningún otro gobierno, pues la misión de la Iglesia es iluminar todas las situaciones de los hombres que determinen y contribuir a la liberación integral de todos los hombres, en especial de los más desposeídos. Esta visita provocó más de alguna llamada de atención de los curas que llegaron hasta la residencia del candidato triunfante, pero esto no impidió que 2 meses después, nuevamente en un grupo
y esta vez más amplio de curas se reunieran para estudiar a fondo las posibilidades que daba el socialismo. Allí nació la idea de hacer este año una jornada con sacerdotes de todos los sectores y aún de las provincias. Para ello, se escogió una vieja casona de la Cisterna que sirve de sede para la reunión de los sacerdotes de la zona sur de Santiago. Se cursaron más de 80 invitaciones para todo el país y prácticamente todas fueron contestadas, llegando curas de Antofagasta, Valparaíso, Talca, Curicó y Concepción. En general, los curas mostraron mucha unidad de pensamiento, pues su experiencia en el mundo obrero es bastante rica. Allí estaba Ignacio Pujadas, de una población obrera de Viña del Mar que por años ha laborado junto a los trabajadores de la región. Es el hombre que para Semana Santa hace revivir el Vía Crucis con obreros tan auténticos como Jesucristo. Ahí hay una blasfemia. Para eso el sacerdote español, el que murió en una cruz, fue un revolucionario más que luchó por la liberación del pueblo. También estaba Santiago Ijasen y Renato Giavio, quienes junto con los dirigentes de la población Victoria en julio del año pasado se tomaron el policlínico cansado de la mala atención de los enfermos y de la falta de alimentos para dar el mínimo de salud que un trabajador necesita. Estos son los curas que han dicho abiertamente que nada cambiará en Chile hasta que los medios de producción realmente lleguen al poder de los trabajadores. Asimismo se encontraban los franceses Pedro Dubois, Pierre de María, de Coronel, quienes comprometieron perfectamente el clima de injusticia y miseria de la zona carbonífera cuando imperaba la compañía Lothar Schwager. El primero de ellos señaló al terminar las jornadas que mucha gente del carbón todavía no tiene conciencia clara de la situación de las causas profundas que han mantenido la miseria. Si se dan cuenta de cómo se forma en la compañía, se han aprovechado de muchos años, agregó también. Para Pierre de María, muchos mineros todavía son fatalistas, están tan apretados que no son creadores. Por eso es tan importante que ahora tengan la responsabilidad de producir para una compañía que es propia. Según Pedro Dubois, la nacionalización es una justicia llena de anhelo de las muchas generaciones. El deber de ellos como sacerdotes es concientizar más a la gente para que se meta en este trabajo de mayor producción con real interés. En esta jornada alcanzó a estar solo un día el español Nicanor Navas. En esos momentos había una verdadera tempestad en torno a la actuación de la población, el Pinar, Santiago. Su párroco, el alemán Pablo Remmel, también había conseguido al fin su traslado a Los Ángeles, luego de una intensa labor de 6 meses en esa población de parte del joven sacerdote español. El traslado fue desencadenado por una fuerte reacción de parte de los centros juveniles, la junta de vecinos y la mayoría de los centros de la madre de la población del Pinar. Nicanor, decía uno de los muchachos de la población que convive con nosotros, sabe de nuestros problemas. Y otro agregaba, no es como los fariseos que vienen tocando campanas para señalar lo que hacen. Y esto lo decía refiriéndose al párroco que representa la iglesia tradicional, acostumbrada a entregar plata y construir obras materiales, pero con poco contacto con la gente en el fondo. Como expresaba este muchacho, a continuar con el esquema de la iglesia burguesa y poderosa que lo único que tiene es plata. Confrontamiento. Este confrontamiento que está saliendo a la luz pública en el Pinar, entre los cristianos conservadores y los que quieren marchar con los cambios que se producen en Chile, se está dando en muchos otros planos de la iglesia católica. Las jornadas de la cisterna traerán cola. Uno de los pocos monseñores que estaban en Santiago para esa jornada, Jorge Gómez Ugarte, se mostró muy enojado cuando se le preguntó su opinión sobre la reunión de los curas obreros. Dijo que no haría declaraciones para no enturbar el ambiente. Entre tanto, todos los obispos chilenos estaban reunidos en Temuco por 2 semanas para discutir sobre la juventud. Esto ocurría justo cuando los curas avanzados, ojo con la palabra, los curas avanzados, hablaban sobre cosas más aterradoras en la capital y a algunos kilómetros de Temuco se produció uno de los violentos enfrentamientos entre agricultores y campesinos sin tierra. Sobre estos hechos nada tenían que decir los obispos chilenos. En la cisterna, Gonzalo Arroyo iba directo al grano. La iglesia está entretenida en la crisis integral de los países latinoamericanos, sumidos en una ola de violencia política con poblaciones que crecen explosivamente en número de aspiraciones frustradas por la estructura sociopolítica, decía a los sacerdotes, y agregaba, la división en el seno de la iglesia y las contradicciones que la agitan es en buena parte el reflejo de la lucha de clases que se agudiza en mayor o menor grado en las distintas sociedades de América Latina. Los cristianos de base comprenden que hay que partir en el Evangelio, hay que poner a la iglesia al servicio de los pobres y de su liberación. Significa también concretamente alinearse junto a ellos, pero contra los opresores, creados por una estructura social contra la dominación ejercida por los ricos a través de las fábricas, las leyes, el Estado burgués y las fuerzas armadas y aún ciertos sectores de la iglesia e institución. Por eso concluía la opción tomada a favor de la clase obrera y en contra de la clase burguesa, introduce en forma análoga dentro de la iglesia la lucha de clases.
Este grupo de sacerdotes no va a constituir un movimiento de nombre dado, así lo dijeron los organizadores de la jornada, pero sí tienen la intención de seguir en el estrecho contacto, y para ello nombraron un secretario que dará a conocer su opinión sobre los diversos hechos que se vayan produciendo en Chile y que necesiten del pronunciamiento de este importante sector de la Iglesia. La idea es remecer a muchos cristianos y hacerlo entender que la etapa que se está viviendo en el país verdaderamente es histórica y que esto queda contenido en el comunicado entregado a la prensa este último día de las jornadas. La clase trabajadora permanece todavía en condiciones de explotación que implican desnutrición, falta de vivienda, cesantía, escasas posibilidades de acceder a la cultura. Hay una causa clara y precisa de esta situación: el sistema capitalista, producto de la dominación del imperialismo extranjero y mantenido por las clases dominantes del país. Una situación tal no puede tolerarse por más tiempo. Constatamos la esperanza que significa para las masas trabajadoras de la llegada del gobierno popular y su acción decidida en favor de la construcción del socialismo. Esta institución del pueblo no es errada. Nos sentimos comprometidos en este proceso en marcha y queremos contribuir a su éxito. La razón profunda de este compromiso es nuestra fe en Jesucristo, que se ahonda, renueva y toma cuerpo y según las circunstancias históricas. Ser cristiano es ser solidario. Ser solidario en este momento en Chile es participar en el proyecto histórico que su pueblo se ha trazado. Esto no lo voy a anotar, pero sí lo voy a... O sea, esto no lo voy a leer, pero sí lo voy a anotar. Página 31. Tiempo de ocio y ya. Ya, listo. Saludos Fractal, Andrés, Tomasita, Maggie. ¿Quién más? Miriam, Miguel, Jorge, Apolo, Planet, Wombat, Oscar, Uyuy, Omar. A ver acá, Omar, ¿estará Omar presente? A ver. Omar no parece que no sabe de este canal. Este es un canal distinto, Historia de Chile. Y justamente este año es 50 años del pronunciamiento militar, entonces yo estoy con el proyecto de contar la historia del OP este año. Entonces obviamente estoy produciendo pega y estoy aprovechando de eso, mostrarle a ustedes lo que decía la gente de Punto Final, de la extrema izquierda, en este año. Mientras tanto, obviamente esto no lo van a ver ustedes, yo estoy leyendo cientos de artículos para llenar más contenido, más material para los próximos videos que voy a estar subiendo a mediados, finales de marzo. Y claro que historia, el único canal que está haciendo eso. Y si me pregunta si soy de derecha o de izquierda, yo soy de derecha, estoy más a la derecha que cualquier otro, mucho más a la derecha estoy, pero miren, mira hacia su derecha y son como 500 kilómetros más allá. Yo estoy por allá y después tiene que mirar a la derecha y sigo más allá. Pero soy muy objetivo con lo que hago, Omar. Si usted es de izquierda, centro izquierda, liberal, lo que sea, quédese, porque les voy a contar la historia como es. Por eso le estoy mostrando la revista Punto Final, que es una revista que está en contra de todos mis principios. Totalmente objetivo, honesto. Parabellum, Wombat, Gavito, y eso. Dejémoslo hasta acá. Ya estoy cansado, ya se me murió la garganta. Tengo que ponerme a leer más cuestiones. No he parado de leer, estoy agotado. Así que recuerden hacer eso. Difundan. Difundan. No me voy a cansar para que hagan esto. Difundan. El difundir no es simplemente voy a compartirlo por Twitter y eso fue todo, no, es pasárselo a toda la gente posible, a todos los cabros chicos posibles, a todas las señoras, a la señora de la esquina, a doña María, a doña Juana, a don Lucho,
al cabro chico amigo de su hijo, de su sobrino, lo que sea, es difundir. Porque se los prometo, y ustedes saben que yo soy un hombre de palabra. Si ¿cómo se llama? El proyecto del OP fracasa en el sentido de que no lo ve nadie, yo lo voy a dejar hasta ahí nomás y dejo todo hasta ahí porque me estoy matando con todo lo que estoy haciendo. Así que la difusión es fundamental. Panfleten todo lo que tengan que hacer. Si van a otros canales, difundan el canal. Puede ser feo, lo que sea, pero no importa. Esto es más grande. Eso. Y como siempre os digo, cuídense mucho. Recuerden que el canal está totalmente desmonetizado, así que si quieren ayudar al canal, apoyar el canal de ustedes saben de qué forma, pueden hacerlo, pero es totalmente voluntario. ¿Cuándo será que YouTube me devuelva la monetización? Eso será el día del níspero. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana, yo creo. Hasta luego.